Les damos la más cordial bienvenida a Puntos de Encuentro en la Distancia, una nueva serie que se encargará de explorar las actividades que se desarrollan en los sistemas de educación abierta y a distancia de la UNAM. Jackie nos acompaña el día de hoy. Adelante, Jackie. ¿Qué tal, doctor Ramas? Es un placer estar aquí contigo. Este programa Puntos de Encuentro en la Distancia pretende ser esto que justamente dices, un análisis de cómo se estudia a la distancia, qué se requiere, qué estrategias se están desarrollando nuestros estudiantes, cómo se enseña, por supuesto. Y aparte de revisar lo que dice la teoría, queremos saber también qué dicen nuestros estudiantes directamente, cómo aplican estas estrategias de manera efectiva para un mejor aprendizaje en este sistema educativo. Efectivamente, este programa se va a encargar de visibilizar a esa población que se encuentra lejos, que se encuentra en la distancia y que necesita ser escuchada, que necesitamos conocer cuáles son sus experiencias y que también es importante tener en cuenta para la planificación de las clases, para los recursos, la administración del tiempo y todo ese tipo de situaciones que enfrenta el alumnado en estas modalidades. Creo que es un punto importante de trabajar porque la educación a distancia en la UNAM tiene más de 40 años. Es una población bastante considerable que tiene necesidades particulares. Generalmente es una población que dejó de estudiar algún tiempo, claro. Es una población que trabaja o es una población que incluso tiene una segunda o tercera carrera. Y esas son características muy interesantes que valdría la pena analizar, estudiar y ver cuáles son las dinámicas de esta población, ¿no? Exactamente, alrededor de 44,000 estudiantes están en esta situación y queremos tanto saber qué dice la investigación acerca de cuáles son las mejores estrategias para apoyar estas modalidades educativas, pero también contrastarlo con la práctica, con qué se está haciendo en realidad al estudiar, al encontrar comunidades de aprendizaje, qué puede hacer un docente para guiar de la mejor manera la creación de estas comunidades, por ejemplo. Así que es un tema muy interesante encontrar estos puntos justamente de encuentro a la distancia. Y por eso nos hemos unido para hacer este proyecto realidad. Las diferentes facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México tienen estos sistemas. Acaba la Facultad de Ciencias de crear el SUAYED. Exacto. Y es un punto importante también en estas disciplinas que son más científicas, que luego... Sí. Cómo llevar a la práctica o las metodologías para que los aprendizajes en laboratorios o en estos escenarios que son más prácticos puedan los alumnos también tener esta experiencia. Luego se habla mucho y se cuestiona también pues el resultado de estos procesos. Y creo que debemos recuperar precisamente las voces de los actores, que en este caso son los alumnos, para saber dónde hay que mejorar, dónde hay que fortalecer y cómo, por supuesto, enriquecer la experiencia de aprendizaje de esta población, ¿no? Por supuesto. Por un lado, a veces se dice que hay temas que no se pueden enseñar a distancia. Eso tenemos que seguirlo probando en nuestro contexto y eso creo que es muy importante. Y segundo, exactamente, observar qué nos dice la investigación y ver qué podemos aplicar a estas nuevas formas de enseñar materias que antes no se enseñaban, ¿no? Y mezclar modalidades. Creo que eso también va a ser muy interesante y observar los beneficios de tener estas diferentes opciones para el estudiantado. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, los modelos de educación en estos escenarios. El tránsito, como lo dices tú, que pudieran ir de la modalidad abierta a la modalidad a distancia e incluso a la escolarizada, que no está bien dicho, escolarizados son todos, a la presencialidad, ¿no? Entonces creo que podemos hacer un trabajo que permita a la población de toda la universidad tener esa cercanía con estos modelos, con estas modalidades, con las estrategias que utilizan los profesores, con las estrategias que los alumnos desarrollan para poder seguir el ritmo. Porque, bueno, en el caso particular de distancia, pues está como muy cronometrado, las 16 semanas, las 16 actividades, o a lo mejor más, un programa que a lo mejor es muy extenso y que tiene que caber en esas 16 semanas de clase, ¿no? Y seguramente estás de acuerdo, Francisco, en que después de la pandemia las modalidades también de manera informal se mezclaron. Es decir, ya no hay algo netamente presencial, sino que ya se integraron muchas herramientas tecnológicas, mucha parte de lo que se hace a distancia, sin saberlo, sin tener exactamente la teoría, pero tuvimos que hacerlo. Nos vimos obligados a entrar en estas modalidades y a mezclarlas. Así que aprovechar también esa experiencia que ahora se tiene con estas otras prácticas educativas y ver cuáles dan mejores resultados. Y esa necesidad precisamente también
nos obliga a reformular y replantear estos modelos, incluso la legislación, porque los alumnos de escolarizado no pueden, sí pueden tomar materias a distancia, pero los de distancia y abierta no pueden tomar asignaturas en el escolarizado, en el presencial. Entonces, también es el momento para que se revise la legislación y se hagan modificaciones, por supuesto, en pro y en beneficio de esta población que lo merece y lo necesita, ¿no? Totalmente. Y bueno, además, la inteligencia artificial generativa. Entonces, es un momento muy interesante para aprender. Esto también está modificando prácticas y expectativas de lo que podemos hacer. Pero para quien le gusta aprender, es realmente un periodo muy interesante. Así que de estos y otros temas esperamos estar hablando en Puntos de Encuentro a la Distancia. Y por supuesto, recuperando las voces de los actores. La intención de este programa también es que el alumnado nos cuente sus experiencias, que los profesores también nos compartan sus estrategias, cuáles son los caminitos que a través de los años y la experiencia les ha dado para que realmente esos aprendizajes se conviertan en aprendizajes profundos y significativos para la población y que por supuesto redunden en un profesionista pues con todas las capacidades blandas y todo lo que se habla actualmente y que puedan entrar en el mercado laboral de la mejor manera. Al fin y al cabo son alumnos de la UNAM, ¿no? Absolutamente, así que queremos juntar la teoría con la práctica y escuchar a nuestro estudiantado. Y para eso vamos a una pausa y regresaremos con nuestro primer invitado el día de hoy. Regresamos a nuestro programa Puntos de Encuentro en la Distancia y tenemos con nosotros el día de hoy a Juan Carlos. Y Juan Carlos nos va a contar todo sobre su experiencia en un sistema abierto. Juan Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un gusto. Juan Carlos es alumno del tercer semestre de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuéntanos un poco por qué decides estudiar en estas modalidades. Bueno, parte de mi experiencia es que ya había hecho yo una primera licenciatura en filosofía y cuando concluí, pues, por supuesto, una de las partes esenciales cuando uno termina es integrarse a trabajar. Entonces, algo que comencé a hacer fue a dar clases de filosofía. Sin embargo, creo que a mí tuve la experiencia de que no basta a veces el conocimiento disciplinar para tener los conocimientos adecuados de cómo enseñar, para qué enseñar, cuál es la actividad, digamos, que uno realiza en una institución en particular. Entonces, yo pensé que la posibilidad, digamos, una gran oportunidad para mí era estudiar una segunda carrera, pero ya por las cuestiones de mi tiempo laboral, pues creo que era muy importante tener posibilidades de estudiar sin dejar a un lado el trabajo. Entonces, para mí, la segunda carrera a distancia, modalidad abierta, fue una posibilidad muy, muy, muy valiosa para seguir conociendo, aprendiendo y pues seguir mejorando mi experiencia docente en este caso, pero para seguir también adquiriendo herramientas que me permitieran desenvolverme más críticamente. Yo creo que eso fue algo muy valioso para elegir. Entonces, como bien lo comentas, no solamente el conocimiento disciplinar, sino la didáctica, ¿no? Para poder enseñar ese conocimiento a tus alumnos. ¿Actualmente eres profesor? Sí. Okay. Y justamente con esto que mencionas, tienes una ya carrera, estás en el campo laboral trabajando, pero quieres seguirte formando y quieres seguir aprendiendo y complementando esta parte disciplinar. ¿Cómo se gestionan los tiempos en este modelo de aprendizaje? Bueno, ese es creo que uno de los puntos centrales, a mi parecer, en el sistema abierto, porque en realidad muchas de las personas que, en mi experiencia, con las que yo me he encontrado a lo largo de la carrera, son personas precisamente que ya trabajan o que tienen pues formas de vida quizá que no les permiten, digamos, estudiar y dedicarse a la escuela 100%, ¿no? Entonces, creo que algo de lo más importante es organizar los tiempos de tal manera, los tiempos y los recursos también con los que uno aprende, para que podamos estar entre nuestra vida cotidiana, laboral y seguir aprendiendo. Entonces creo que los materiales y la organización del tiempo son pues muy importantes a la hora de estudiar en esta modalidad. Y me llama la atención, ¿por qué no te fuiste a distancia? ¿Por qué te quedaste en abierto? Bueno, es una pregunta creo que también me hice justo antes de escoger la modalidad. Creo que una de las cosas que a mí me parecen muy relevantes es que están los materiales, ¿no? Están las lecturas, pueden estar indicaciones, pero el modo en el que uno entiende las cosas, el cómo las puede aplicar,
a lo mejor dudas que uno tiene, creo que es muy relevante tener una orientación muy particular y creo que esa orientación la da el docente. Entonces, para mí fue muy relevante ese aspecto para escoger modalidad abierta porque me permitía estar en contacto y tener esa retroalimentación para mí muy importante en que los conocimientos que yo pudiera adquirir pues pudieran ser bien aplicados y bien entendidos. Claro, es muy interesante esta parte de sentir que uno forma parte de una comunidad, que está cerca de algún grupo de gente que esté estudiando lo mismo. ¿Cómo se desarrolla eso en el sistema abierto? ¿Dónde hay puntos de encuentro con la comunidad estudiantil, con un docente, una docente? ¿Cómo se desarrolla esta comunidad? ¿Cómo la viviste o cómo la estás viviendo en tu tercer semestre? Creo que también me parece muy relevante la comunidad porque precisamente las personas que integran la comunidad SUA vienen de muy distintos contextos y de muy distintas profesiones. Entonces, es muy interesante congeniar los intereses que tienen unas personas de distintas disciplinas, por ejemplo, en mi caso, las humanidades, y ver cómo las distintas disciplinas y las distintas actividades humanas requieren de ese conocimiento pedagógico para desarrollarlas lo más, pues, profesionalmente, lo más éticamente. Entonces, para mí, creo que el punto común que yo he visto en la comunidad es el interés por tener una actividad, digamos, ética, crítica y pues también muy bien estructurada, que no sea automatizada, que no sea muy, pues quizá... Fría, ¿no? Muy fría, sí, exacto. Claro. Vamos a hablar un poco de los materiales, ¿no? O de los profesores, si quieres, ¿no? Bueno, que son cosas diferentes. Claro. Porque, por ejemplo, en la distancia, todos los materiales están en la plataforma, están las actividades que tienes que realizar. Y en abierto, pues tienes o por lo menos una vez a la semana, una clase con un profesor, ¿no? O con las diferentes materias que tú hayas inscrito. ¿Cómo es esa dinámica? No con los materiales, con los profesores. Vamos a ver los profesores. Bueno, yo creo que a mi experiencia hasta ahora los profesores han servido, profesoras y profesores han tenido un papel muy importante porque en las asesorías es donde creo que se permite esta retroalimentación, esta manera de poner en contraste lo que uno entiende de los textos, de los materiales, y esa retroalimentación ayuda mucho. Entonces, me parece que la actividad de los profesores, de las profesoras, es necesario porque si no, nos podemos perder muy rápido. Creo que los materiales, las lecturas pueden ser insuficientes si no hay una orientación en trabajo con ellos. Creo que la diferencia más sustancial entre las modalidades es precisamente esta, ¿no? La posibilidad que el alumno tenga de ir y ver al profesor y decirle, oye, no entendí esto, ¿me lo explicas? En una plataforma sí hay un profesor, sí hay la posibilidad de comunicación entre ellos, pero luego los tiempos se dilatan, ¿no? Luego la pregunta queda o el alumno lo autogestiona y la responde por otro lado, y ya cuando el profesor la revisa, pues ya el alumno lo resolvió. No necesariamente siempre es así, pero puede suceder. Entonces creo que ese contacto directo, esa calidez, es lo que le da calidez a el sistema, en este caso abierto, ¿no? Por supuesto que a distancia tiene otras, muchas más noblezas también que vale la pena rescatar, pero en este caso tu experiencia yo creo que es válida en términos de, bueno, ese contacto directo con una persona que me va a escuchar o me va a decir, bueno, lo estás interpretando mal o estás bien, ¿no? Claro, y este tipo de factores al docente que hace esta integración de la experiencia, a los compañeros o colegas con los que puedes estar comentando, ¿cómo se une la parte tecnológica? ¿Hay algunas herramientas que sirvan tanto para organizar mejor las experiencias como para la transmisión de materiales, como para la gestión del tiempo, de las asesorías, por ejemplo? ¿Cómo se relaciona la tecnología con esta parte presencial humana que nos estás comentando? Sí, justo estaba pensando en este término del aula invertida, que es congeniar la parte externa, bueno, nuestra vida cotidiana con el aula, y ese puente me parece que puede ser la tecnología. Y yo lo he sentido así y lo he experimentado así por los recursos que se trabajan mucho, ¿no? Que son especialmente videos, conferencias, y esa posibilidad de trabajar con ese material audiovisual, digamos, externo al aula presencial, pues es muy útil porque eso permite que, digamos, alguien como estudiante de SUA permita estar en contacto con el conocimiento sin estar, pues, precisamente en la escuela, ¿no? En el espacio físico. Entonces, para mí, esos recursos de audiovisuales, especialmente de videos, donde pues son conferencias, son charlas, son explicaciones,
son muy útiles para seguirse formando, aunque uno no esté propiamente en un espacio áulico, en un salón, en la facultad. Entonces, creo que en mi experiencia han sido muy relevantes, muy provechosos, y pienso que ese es el puente que favorece a SUA y a las modalidades abiertas y a distancia. ¿Alguna experiencia que quieras rescatar y que te haya marcado en estos pocos semestres que llevas, porque realmente estás como a la mitad, ¿no? Que digas, "Ay, sí, sí está padre", o sí, sí hice una buena elección, o algo que te diga, no, por el contrario, ¿sabes qué? Me equivoqué. Yo creo que hasta el momento pienso que fue una muy buena decisión, y lo pienso por la siguiente razón. Cuando yo estudié filosofía, por ser, digamos, presencial la modalidad, pasaba mucho tiempo, ¿no? En la escuela, en la facultad, pero cuando entro a pedagogía abierta, me percato que hay una combinación muy buena entre el conocimiento teórico que yo tengo y mis prácticas, ¿no? Y mi realidad concreta. Entonces, para mí ha sido muy valioso poder llenarme de conocimiento, pero poder ver sus alcances, sus límites en la realidad. Entonces, yo creo que esa posibilidad de tener en contacto la realidad siempre es algo muy favorable, porque nos permite estar contrastando lo que sabemos con cómo es la realidad, y tener un contacto directo en ese sentido pues permite también comprobar los conocimientos que tenemos, ponerlos a prueba, aplicarlos, refinarlos, o muchas veces a mí me ha sucedido que de la realidad me surgen dudas, y entonces yo llego de nuevo al aula y planteo esas preguntas, y es una retroalimentación muy buena entre el conocimiento teórico que manejamos y la realidad en la que estamos. Ese yo creo que ha sido mi experiencia. Perfecto. Nos vamos a medios de contacto y regresamos en un momento. Regresamos con puntos de encuentro en la distancia y estamos conversando con Juan Carlos sobre su experiencia de lo que es ser alumno de, en este caso, la modalidad abierta en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos contabas esta posibilidad de traer de los aspectos teóricos, aplicarlos en la realidad y hacer esa retroalimentación, ¿no? ¿Quieres comentar algo al respecto? Claro, que parece que el salón de clases no se termina en el salón de clases, ¿no? Que es un ir y venir entre la vida real, entre lo que sentimos y vivimos a lo largo de un día, y traerlo de nuevo al aula y al aprendizaje, sobre todo. Yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, además de este círculo que nos estás poniendo para el aprendizaje, ¿qué se tiene que dejar cuando uno estudia en esta modalidad? ¿Cómo se reorganizan las múltiples actividades que uno tiene? En tu caso, trabajar, dar clases, familia, amigos. ¿Cómo se van ajustando estas actividades para dar esa prioridad de una carrera, una licenciatura, y terminarla? ¿Cuáles son esas estrategias exitosas que podrías compartir? Me parece que en mi experiencia han sido dos las que yo pude identificar ahora que han sido estrategias que me han servido. Una, por supuesto, es que en la medida en que parte del conocimiento teórico lo recibimos afuera, pues por otros medios, creo que es muy relevante poner a veces pausa al ocio, al mero ocio de, digamos, usar el tiempo en otras actividades digamos, recreativas. Sí es importante tener una organización del tiempo, pues que pueda ser eficiente para que uno pueda aprovechar esos recursos externos, digamos, audiovisuales, los materiales, y creo que eso exige en gran medida una organización del tiempo personal. Eso por un lado. Y el otro también, pues, relacionado precisamente al ocio, creo que es muy relevante disciplinarse en cierta medida, porque me parece que tenemos la idea, yo he tenido la idea de que uno estudia precisamente en el aula y afuera, pues, es suficiente pensar en otras cosas, ocuparse en otras cosas, y creo que no es así. Creo que si uno decide entrar a la modalidad abierta, es muy importante tener marcado, o digamos consciente, de que afuera hay que seguir aprendiendo. Entonces, creo que eso pone un límite, pues, a relaciones también a veces familiares, a veces sociales, pero si uno sabe organizar, creo que el tiempo suficientemente bien, creo que pues da precisamente para tener este aprovechamiento. Claro, esos momentos de ocio se vuelven preciosos, ¿no? Porque sí, los vas a aprovechar al máximo en el tiempo que te quede para dedicar a eso. Sí. ¡Qué maravilla! Francisco. Te escuchaba y me llegaba a la mente este concepto de autonomía, ¿no? Definitivamente que el alumno de estas modalidades sí tiene que tener desarrollada esta competencia, si le queremos llamar así, de, bueno, soy autónomo
porque necesito, si decidí estudiar esta carrera, necesito comprometerme con ella, ¿no? No estoy diciendo que los otros alumnos de otras modalidades no lo hagan. Sin embargo, como tú bien lo comentas, en el escolarizado, en el presencial, el profesor está ahí con los alumnos y siempre le está diciendo, a ver, la siguiente semana hay que entregar esto, léanse esta lectura, vean este documental, este video, etc. Y en el caso de estas modalidades, el alumno no solamente se recomienda que se quede con lo que el profesor le da, sino la posibilidad de buscar, bueno, esto que estoy viendo aquí lo puedo complementar con esto, o vi este material, a lo mejor se puede relacionar, ¿no? Creo que también esta autonomía y este autoconocimiento de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad, también es importante para hacer que esta experiencia realmente sea enriquecedora, ¿no? Y como lo comenté en el primer bloque, ¿no? Al final, el alumno del SUA o del SUAYET, su título, su grado dice igualito que el que estudió en el escolarizado, que estudió en presencial. Entonces, esa no es una diferencia. La diferencia es que el alumno de estas modalidades sí tiene más autonomía y es más autogestivo, no solo en su aprendizaje, porque toma conciencia de esa necesidad de aprender esas disciplinas y esos contenidos. ¿Tú qué cambiarías? Particularmente he notado que en algunas asignaturas me parece que no está bien marcado, no está bien señalado cuáles son precisamente esas características que debe tener o requiere tener un estudiante de SUA, porque en muchas ocasiones, o en varias ocasiones más bien, las asignaturas están elaboradas como si fueran, digamos, asesorías o muy presenciales o muy, digamos, pendientes o dependientes más bien del docente. Entonces, para mí es muy valioso cuando las asignaturas dan un campo amplio de trabajo autónomo precisamente del estudiante. Yo creo que eso ayuda mucho para que quienes estudian puedan gestionar su tiempo. Entonces, a mi parecer, creo que es muy relevante que las asignaturas estén elaboradas, conformadas al modo en el que está pensado SUA. Creo que eso puede favorecer mucho al modo en el que pues, un estudiante gestiona y también se hace responsable de su conocimiento. Cuando tú ingresaste a la licenciatura, ¿sabías a qué te enfrentabas? No tanto en realidad. Hubo un curso que propedéutico, ¿no? Propedéutico, era muy extenso y dije, bueno, si esto es así como muy constante, a lo mejor no voy a poder seguir el ritmo. Pero al entrar a las asignaturas me percaté que sí hay flexibilidad y creo que eso ayuda mucho precisamente. Creo que las clases permiten en muchos casos particularse a los casos de los estudiantes. Y creo que eso ayuda mucho porque nos permite sentir como, bueno, a ver, ¿cómo le voy a hacer ya no solamente para pasar, sino a ver cómo le voy a hacer para poder aprender y adquirir los conocimientos que me son requeridos? Creo que ahí es donde hay esa pauta que ya no solamente es cumplir, hay un espacio más bien para que el estudiante pueda elaborar ese conocimiento, aun cuando no sea un ritmo tan específico. Eso me parece muy valioso del sistema. Yo quisiera preguntarte, al inicio de esta conversación, tú nos dijiste que, bueno, estás estudiando esta segunda carrera para complementar, porque sientes que esta patita coja de la pedagogía era algo que querías, aunar a tu experiencia. ¿Qué has ya transitado, qué has pasado de lo que estás aprendiendo en esta licenciatura de pedagogía a la parte de enseñanza de filosofía? ¿Cómo ha servido ya este aprendizaje? ¿Lo estás aplicando realmente? Y además no solo de conocimientos, sino de formas de estudio, esta autogestión, este controlar los tiempos, ¿ha pasado a tu práctica docente? Que yo considero que sí. En la medida en que yo me he percatado de conceptos y me he apropiado también de nociones en la pedagogía, me parece que mi práctica también se ha vuelto mucho más consciente y menos automatizada. A mí me parece que eso es fundamental, precisamente porque creo que la enseñanza, a mi parecer, y yo se lo he experimentado también ahora en pedagogía, es que la enseñanza necesita de ese trato humano, y ese trato humano requiere tener nociones éticas, requiere tener nociones de responsabilidad también, no solamente con la disciplina que uno a lo mejor enseña, sino con el para qué se enseña y la responsabilidad social que uno tiene al ser docente. Así que yo considero que la pedagogía me ha ayudado mucho a refinar mi práctica por un lado, pero también a ser consciente de cuál es el papel específicamente que uno juega como docente en la sociedad. A mí eso me ha hecho ser consciente de la responsabilidad que uno tiene y me ha hecho también más sensible a los problemas educativos y, por supuesto, pues a las políticas en general. Así que eso me ha sensibilizado en pocas palabras.
Francisco, yo creo que es un gran ejemplo del enriquecimiento de lo que una segunda carrera puede dar, del complementar estas modalidades. Y has vivido ya todas las modalidades, ¿verdad? Bueno, La presencial y la virtual. Sí. Y te quería preguntar antes de irnos, el ser humano por naturaleza compara. ¿Tú has hecho comparaciones de tu experiencia al estudiar una licenciatura en presencial, como fue filosofía, a tu experiencia, a la experiencia que estás adquiriendo ahora en estos semestres a distancia, en abierto? Sí, sí he hecho la comparación, y cuando yo inicié en filosofía en el sistema de presencial, pues por supuesto es el sistema, digamos, que en la zona metropolitana es el tradicional. Entonces no tenía hasta ese momento comparación, pero ahora que tengo esta otra experiencia, me parece que sí es muy relevante tener estas experiencias mixtas de estudio, porque en primera nos dan oportunidad ya no solamente de estudiar, sino también de vincularnos al mundo de otra manera, ¿no? Estar estudiando y estar laborando o tener otras actividades, eso en este momento me parece que complementa mucho. En cambio, cuando yo estudié filosofía, de pronto yo decía, bueno, ¿dónde esto que yo estoy aprendiendo, en dónde lo veo? ¿En dónde me queda el contraste? ¿O dónde puedo tener seguridad de que esto que yo estoy esforzándome en entender realmente se refleja en la realidad? Y esta modalidad, en cambio, me ha permitido tener esa mixtura, podría llamar. Y eso ha sido un enriquecimiento muy, muy valioso para mí. Ha sido muy enriquecedor, de verdad, Juan Carlos, estas experiencias que nos compartes, estos aprendizajes para todo aquel que se interese en estudiar en esta modalidad. Mil gracias por estas experiencias, doctor. No sé, ¿algo que quieras comentar antes de despedirnos? Sí, a mí, la verdad, ahora que lo comentaba, hay muchas personas de muchos contextos y de muchas profesiones, de muchas historias de vida además, y me parece que es muy relevante pensar y considerar cómo es que el sistema abierto ha permitido que muchas personas se formen aún con situaciones a veces también muy difíciles, ¿sí? Y también con situaciones precisamente también de profesionalizarse, de adquirir conocimientos. Entonces creo que esas historias son muy valiosas y definitivamente este programa permite rescatar esas historias, y pues definitivamente invito a mis compañeras y mis compañeros a que puedan integrarse y puedan también exponer y poder comentar cómo ha sido el sistema SOA para ellos y para ellos. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en Punto de Encuentro a la Distancia. Jacqueline. Les damos las gracias por habernos acompañado en este programa inicial. Y bueno, sigamos aprendiendo de estos puntos de encuentro a la distancia.